Hola Gaby, bienvenida a Yoga with Marianne, muchísimas gracias. Hoy tenemos a la profesora de yoga tipo Anusara. Eh, es un estilo de yoga del que ella nos va a hablar. Gaby es mexicana y creadora de la cuenta Mujer Yogi, de la que también va a hablarnos más adelante, porque sobre todo hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, qué mejor invitada que Gaby para que nos diga y nos cuente sobre cómo el yoga nos puede cambiar, nos puede transformar en unas mujeres yogis, que no es pararnos de cabeza o hacer estas posturas tan elaboradas y que para algunos se nos hace bastante difícil. Es ser una mujer yogi. ¿Qué significa ser una mujer yogi desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Exactamente. Gracias, Mariam. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias, gracias. Cuéntanos, Gaby, empezando por lo que acabamos de decir, ¿qué es ser una mujer yogi? ¿Qué es? ¿Qué significa vivir como un verdadero yogi o en este caso como mujeres yoginis? Sí, bueno, yo creo que vivir, ¿no? Aquí lo que acabas de decir es clave, Mariam. No es hacer yoga, no es practicar yoga, es vivir yoga, ¿no? Es vivir yoga, porque el yoga es una filosofía de vida, que no nada más se quede en el tapete, sino que realmente la podamos llevar las 24 horas del día. Entonces, es una filosofía y dentro de yoga hay diferentes filosofías. Y desde la filosofía que yo manejo, tanto en la corriente de Anusara que tengo como en la de Para Yoga que tengo, son dos certificaciones que tengo, las dos son justamente una invitación a reconocer que hay algo más grande que nosotros, que creó todo, ¿no? Tú le puedes poner el nombre que quieras, no estamos hablando de religión, pero sí reconocemos que hay algo más grande que nosotros, que ha creado todo el universo, que nos ha creado a nosotros, pero lo más importante es que no nada más nos creó, sino que vive en nosotros y nos mantiene, ¿no? Nos mantiene vivos, hace que nuestro corazón lata, hace que nuestra comida se digiera, que podamos respirar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa energía vive dentro de nosotros. Entonces, la invitación de esta filosofía justamente es reconocer esa energía que vive en ti como tú. Ese es como de las principales objetivos que tenemos. Y las prácticas que hacemos justamente es para tener ese reconocimiento. Y lo interesante, Mariam, es que cuando lo reconoces en ti mismo, lo puedes reconocer en los demás. Y cuando lo reconoces en los demás, te das cuenta que al final todos estamos conectados, que todos estamos unidos, que todos compartimos un mismo mundo y somos parte de lo mismo. Entonces, empieza desde ahí, desde ese reconocimiento que es tu esencia, que es la esencia de todo lo que nos rodea y de todos alrededor de nosotros. Y esa esencia tiene ciertas características. Esa esencia es buena, esa esencia es auspiciosa, esa esencia vibra con plenitud, esa esencia vibra con dicha, ¿no? Y tú me puedes decir, pero ¿cómo? Si yo normalmente no experimento eso. Pues sí, porque al estar encarnados, al estar viviendo en un mundo de opuestos, lo que va sucediendo es que hay capas que van tapando esa que es nuestra verdadera esencia. Entonces, parte importante de la práctica justamente es esa, es quitar las capas para que podamos experimentar eso que verdaderamente somos. Pero lo interesante, a mí lo que me encanta de esta filosofía, Mariam, es que no te tienes que convertir en algo que no eres, no tienes que lograr algo que no has hecho, ya lo eres. Lo importante es que tanto lo puedes experimentar. Y por eso a mí me encanta como esta metáfora de florecer en tu mejor versión, ¿no? Porque en una semilla ya está todo el potencial, en una semilla está toda la información y una semilla, si la tiras en el suelo, pues no germina, ¿no? Si la tiras en el concreto. Pero si la siembras en un terreno fértil, si la cuidas,
si la nutres, esa semilla se puede convertir en, en un árbol frondoso maravilloso, ¿no? Y esa es la idea. ¿Y cómo, digamos, cómo reconocer, ¿no? ¿Cómo empezar? Sobre todo para alguien que nunca ha practicado yoga o que tiene ese deseo, porque ahorita hay como una tendencia, entonces todo el mundo propone mensajes positivos y eso es bueno, pero se queda mucho en la teoría. Entonces, Claro. ¿cómo empezar, no? Sobre todo como mujeres ahora, a reconocerlo, a vivirlo y eso, ¿no? A sentirte que eres una mujer completa, una yogini, desde que te levantas. No importa si tu práctica es principiante, es muy básica o eres muy avanzada, pero cómo reconocerlo y vivirlo en tu 24/7. Si se Esa es puede. ahí la magia, esa es ahí la magia que nos da el yoga, Mariam. Porque, como tú dices, ¿no? Hay muchas propuestas, hay muchas frases bonitas, hay mucha, pues sí, ahorita tenemos muchísima información, pero si nada más leemos esa información, si nada más como que la estudiamos, se va a quedar a nivel mental y a nivel de nuestro consciente. Pero aquí lo importante es que para poder experimentar eso que verdaderamente somos, tenemos que ir a esa parte de nuestro ser. Vamos a hablar ahorita un poquito más científica, la parte subconsciente donde están grabados todos esos programas que te grabaron desde chiquito, porque de 0 a 6 años tu mente es como un disco en blanco. Entonces, si te dijeron, las niñas calladitas se ven más bonitas, las niñas tienen menos valor que los hombres, o tal vez no te lo dijeron, pero lo viviste. Las mujeres no pueden tener trabajos de este tipo, ganar más que los hombres. Y bueno, eso es para nosotras. Los hombres tendrán también otras cosas que les grabaron, ¿no? Pero al final todos tenemos esos programas que no nos enaltecen. Tenemos esos programas que hacen que vayan tapando y no dejen que esa semilla florezca. Entonces, justamente si los estudiamos y se quedan nada más al nivel de la conciencia, no vamos a lograr nada, porque por más subconsciente, esos programas son los que te manejan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a ese espacio donde se graban los programas, perdón, y cambiarlos, ¿no? Porque de nada sirve que si tú pones, digo, ya ahorita ya no está sirviendo tanto esta metáfora que por muchos años di, pero si tú pones un programa en la computadora y está corriendo el programa, tú le gritas, oye, no me gusta ese programa, quítalo. Te digo que ya no está sirviendo porque ahora ya está Siri, ya están las cosas que lo están haciendo, pero bueno, al final sigue siendo otro programa. Entonces, no funcionaba. ¿Y qué tenías que hacer? Meterte en el sistema operativo y cambiar el programa. Y tú me vas a preguntar, ajá, pero ¿cómo le hago? Y esta es la magia que tiene yoga. Porque tú moviéndote de cierta forma, respirando de cierta forma, los yogis se dieron cuenta que tú movías la energía de cierta forma. Y entonces va siendo una metodología, Mariam, en la cual tú primero calmas tu mente, entras a ese sistema operativo para que de ahí puedas grabar nuevas formas de ver la vida, donde puedas grabarte en serio esa idea de que eres esa conciencia divina y que ya lo eres y que no tienes nada que hacer ni lograr. Entonces, es maravilloso porque es toda una metodología justamente para, en lugar de pelearte con la mente, por no cuántas veces hemos cuántas veces hemos dicho, no quiero sentirme que no soy suficiente. No quiero sentirme que soy menos que los hombres, o no quiero que, ¿qué es lo que sucede? Lo puedes decir y decir y decir, y lo único que está pasando es que te estás peleando con tu mente, ¿no? Y no hay forma. Inclusive llega un momento en que nos empezamos casi a latigar, porque dices, no me gusta, pero caigo una y otra vez en esto, ¿no? Caigo yo misma, sin querer, me estoy poniendo en esas mismas situaciones que nos dañan. Entonces aquí la invitación es
justamente hacer prácticas para entrar en esos espacios donde puedas programar algo nuevo. Y en esos espacios de calma total, en esos espacios donde, como te digo, son esos espacios donde tienes puedes hacer estas nuevas programaciones. Lo que sucede es que si tú experimentas esa paz, esa plenitud, esa armonía de una forma profunda, lo que va a pasar es que eso va a cambiar la forma en que te ves. Eso va a cambiar la forma en la que ves la vida. Entonces, aquí lo importante, y esa es la gran invitación de yoga, que la práctica es la que nos da la experiencia. Y la experiencia es la que transforma nuestra forma de vernos, de ver el mundo y de actuar. ¿Cómo, cuál es digamos, desde la práctica que tú haces, desde el estilo que tú enseñas, cuál es la diferencia? Digamos, ¿cómo eso te ayuda? Porque a veces uno dice, incluso a mí me pasa, ¿por qué tengo que hacer una parada de manos? ¿En qué esto me está ayudando? Claro, uno luego uno termina su práctica y empiezas, en mi caso, ¿no? Como a ir explorando por qué me da tanto disconfort, me molesta o me siento a veces irritada cuando estoy haciendo esta postura. Y ahí, pues, en mi caso, empiezo como a tratar de entender, ¿no? Y a conectar por qué me reta de esta manera, qué me está reflejando esta postura en mi vida. Pero digamos, eso toma tiempo y también toma el deseo de uno querer ir un poco más adentro de esos lugares incómodos. ¿Cómo desde la práctica uno puede lograr ver eso que necesita, digamos, mejorar o que es necesario para uno poder sanar algunas cosas? Claro, bueno, de la forma en que yo lo enseño, Mariam, va siendo como todo un proceso, porque somos seres holísticos y tenemos varias partes. Entonces, la primera parte que tenemos es este cuerpo físico, ¿no? Entonces, lo importante es cómo podemos trabajar primero con nuestro cuerpo físico. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo físico? Número uno, sentirnos bien. A mí me pasó, por ejemplo, Mariam, que yo desde los 14 años tenía dolores horribles en rodillas y espalda baja, ¿no? Y bueno, era un suplicio porque no podía ni siquiera ir al cine, porque no podía estar más de 2 horas sentada, perdón. No podía ni siquiera ir de viaje, bueno, estar sentada de viaje era dolorosísimo, era todo un suplicio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mi cuerpo físico me impedía justamente poder sentarme a meditar. Yo empecé meditando, entonces a la hora que me sentaba, pues bueno, todo me dolía, no podía estar. Entonces, no digo que no se puede, pero si tú trabajas con tu cuerpo físico para que esté bien, va a ser más fácil, porque yo lo veo como el vehículo que nos lleva en este viaje espiritual, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo? Que esté bien a nivel físico, ¿no? Podemos hablar empezando primero a nivel estructural, músculos y huesos, que es algo que me pasaba a mí. Después podemos hablarlo también en un modo más profundo, a nivel de fisiología, ¿no? Que tu cuerpo esté funcionando bien, que tus órganos estén funcionando bien. Entonces, ahí en esta parte del cuerpo, el trabajo con nuestra práctica es fortalecerlo, es flexibilizarlo y es purificarlo. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo en este punto lo sintonizamos como si fuera el mejor vehículo para poder entonces emprender este viaje. ¿Sale? Pero esa es una parte chiquita. Yo siempre digo que es como la puntita del iceberg, ¿no? De toda esta práctica que tenemos. Ahora, yo lo que veo es que muchas prácticas se quedan en eso, ¿no? En enfocar en el cuerpo, en nada más fortalecer, en flexibilizarlo, en la forma del cuerpo. Pero hay todo un mundo abajo de esto que es lo que realmente nos va a transformar, María. Entonces, el segundo paso, ya que trabajaste con el cuerpo, es la mente. Hay que trabajar con la mente. ¿Por qué? Porque de nada sirve
estemos súper fuertes, súper flexibles, nos paremos de una mano, hagamos el arco más profundo, si nuestra mente sigue pensando que somos menos, si nuestra mente nos sigue diciendo que no somos suficientes. Y ese es el gran problema, que podríamos estar haciendo una práctica enfocada nada más físico, en la cual esté, ahora sí que fomentando aquello que nos separa de nuestra esencia. Entonces, solo en el cuerpo material y no exactamente, más profundo. Exactamente. O puedes estar fomentando la competencia. O puedes estar fomentando el autoexigirte y lastimar, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque podemos estar practicando yoga y estarnos alejando de lo que verdaderamente somos. Yo te diría, estaríamos nada más practicando asana, ¿no? Se nos olvida esta filosofía, se nos olvida la filosofía. Entonces, la parte de la mente es clave, porque al fin y al cabo, es en la mente donde están guardados los programas. Y es a través de esa parte de nuestra mente que yo siempre les digo, es como si tuviéramos unos lentes con los que estamos viendo la vida. Entonces, ¿cuáles son esos lentes? Porque si tú te pones unos lentes color verde, vas a ver todo el verde. Si te pones unos lentes color negro, vas a ver todo negro. Si te pones unos lentes rosas, vas a ver todo rosa. Y el tema es que, de que vamos a tener lentes, vamos a tener lentes. De una u otra forma, estando encarnado en parte de... Pero ¿qué tanto podemos decidir qué lentes ponernos? Porque al final lo que ha pasado es que traemos los lentes que nos enseñaron. Y ni siquiera nos damos cuenta que son lentes. Y por eso yo me puedo pelear con el de al lado diciéndole que yo veo la vida así y él la ve diferente y me puedo estar peleando con él. Exacto. Entonces, es en la parte, el trabajo de la mente que es clave. Y es aquí donde hacemos prácticas donde no están tan enfocadas al cuerpo, están enfocadas a calmar la mente. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como nuestra mente está tan acelerada, que esas prácticas, ¿no? No nos gustan, ¿no? Como les repelemos. Porque la mente dice, no, a mí me gusta el movimiento. Yo estoy acostumbrada a que subes y bajas y a que estemos de un lado al otro. No me puedes parar, ¿no? Y entonces se empieza a luchar. Pero justamente es ese cambio que necesitamos para entrar más profundo y, como te digo, entrar a ese espacio que podemos hacer nuevas programaciones. Y después hay un trabajo ya más profundo en darnos cuenta que no nada más somos nuestra mente, es entrar a nuestro ser, esa parte que ilumina nuestra mente, ¿no? Porque nos identificamos con nuestra mente, nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, pero somos mucho más que eso, mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te das cuenta que eres mucho más de lo que piensas, mucho más de esas creencias, pero te empiezas a dar cuenta, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces dices, estoy triste? O inclusive la gente dice, soy una persona deprimida o depresiva, perdón. Entonces, tú nunca vas a decir, mira, qué interesante, viene un pensamiento de tristeza, ¿no? Y así es. Nos involucra, creemos que lo que sentimos, eso es lo que somos. Exactamente. Y no es algo pasajero, no es algo que hoy está y mañana no vas a estar así. A veces no. Claro, aquí también hay que hacer como la salvedad de que cuando hay problemas psicológicos o que son que hay que atender por un especialista, por un médico, psiquiatra que tiene que medicar a una persona, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De que hay otro tipo de atención que se tiene que dar, que es necesaria. Pero si no es el caso, muchas veces nos sentimos así tristes y creemos, o molestos, enojados, y creemos que eso es parte de nosotros. Sí, y nos los ponemos así, nos los tatuamos, lo ponemos nuestras etiquetas, y yo lo que he visto, Mariana, es eso, es que lo que nos impide florecer en esa que es nuestra mejor versión, en reconocer esa que es nuestra esencia,
es justamente nuestros apegos a esas etiquetas. Mm. Esos apegos a esas etiquetas. Y como mujeres, ahora me gustaría que si pudieras ilustrar alguna experiencia propia o alguna de tus estudiantes, para ejemplificar, ¿no? Cómo esto puede transformarnos. Y también hablar de cómo el yoga puede empoderarnos, si se puede usar esa palabra. Claro, claro, bueno, yo sí tengo un camino recorrido en este tema de género, ¿no? Porque, bueno, yo soy arquitecta, eso fue lo que estudié y por muchos años fue mi profesión realmente. Y muy interesante porque mi papá y mi mamá, los dos son arquitectos, y, y empecé yo a trabajar con ellos. Empecé yo a trabajar con ellos y mi hermano mayor era ingeniero y también se unió a trabajar. Entonces era como una empresa familiar, en la cual yo me encargaba sobre todo del área de diseño. Entonces, pues bueno, las cosas se dieron en las que yo no me sentía valorada, ¿no? No recibía los mismos beneficios que yo veía que le daban a mi hermano. Y bueno, en ese momento realmente, Mariam, era, o sea, ahorita te lo puedo platicar muy tranquila, ¿no? Pero en ese momento, para mí, era sufrirlo muchísimo, porque ¿y por qué? ¿No? Explícame por qué, trabajo igual, ¿no? Trabajo igual, ofrezco, ¿no? Mi don a la empresa, ¿por qué hay tanta diferencia? Entonces, pues bueno, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y siempre podemos encontrar el regalo a través de todo esto. Y yo creo que el regalo que me vino a enseñar esa situación justamente fue encontrar mi valor propio. Entonces, pues bueno, yo desde ese entonces yo ya daba clase de yoga, pero no era, ahora sí que mi modus vivendi. Simplemente era porque lo amaba hacer, porque yoga me había dado tantos beneficios que para mí era importantísimo poder compartirlo. Pero pues bueno, mi trabajo principal era arquitectura. Y bueno, a raíz de todo este pleito de un trabajo personal, de no entender por qué había esta diferencia de género, pues fue que decidí salirme de trabajar de ellos y empecé a hacer yo otras cosas a nivel individual. Y después el llamado del corazón ya fue muy grande y fue que decidí dedicarme al 100% a yoga. Y bueno, en este proceso personal, ¿no? Dentro de mi camino, ya ni siquiera de dar clases, porque yo digo que como maestros simplemente compartimos nuestro camino. En este camino me di cuenta que si yo no encontraba mi valor, que si yo no reconocía mi valor, nadie más lo iba a hacer, ¿no? Y si yo esperaba a que mi familia me diera ese valor, ¿no? Era que yo no me lo estaba dando. Entonces, justamente esto que te platicaba de ir hacia adentro para poder, por un lado, darte cuenta de todos esos patrones, creencias que van haciendo que ves la vida. Entonces, lo que me di cuenta es que yo misma tenía esas creencias. Me di cuenta que yo misma, en alguna forma, eran los lentes con los que veía, ¿no? Y aunque luchaba con eso, yo misma en el fondo no me sentía merecedora de lo mismo. Entonces, ir a trabajar hacia adentro, a reconocer cuáles de esas cosas que tanto me molestaban estaban dentro de mí, pues fue un regalo y te das cuenta que al final esas circunstancias externas simplemente son esos reflejos o esos maestros que te ayudan a sanar, a sanarte a ti. Entonces, para mí eso fue yoga, fue esa capacidad de darme cuenta de yo misma, cómo yo no me valoraba, cómo yo misma sentía que no era suficiente o que no merecía lo mismo. Yoga fue ese espacio donde a la par
vas llenándote, ¿no? Cuando estás en ese espacio de paz y de tranquilidad, vas llenando de esa armonía, te vas llenando de esa plenitud, te vas llenando de eso que verdaderamente eres. Y ese es ahí donde está la experiencia, donde cambia, ¿no? Y entonces ahí es donde entiendes, dices, ok, o sea, como hombres y mujeres, somos diferentes a nivel de este mundo manifestado, pero la esencia es la misma, ¿no? Y como hombres y mujeres, todos tenemos esta energía masculina y femenina, sin importar el género. Ujú. Y cómo nosotros, dentro de nosotros, podemos honrar las dos energías, ¿no? Porque si dentro de nosotros no honramos esas dos energías, y como nos han enseñado a priorizar la energía masculina, que por ejemplo tiene que ver con lograr, con manifestar, con hacer, ¿no? Ok, el proceso, como la energía femenina nos dice, el proceso es igual de importante, lo que aprendes es igual de importante. La energía masculina es la razón, ¿no? Que la han valorado mucho, ¿no? Vivimos en un mundo donde se ha eh, potencializado, se ha puesto más arriba la energía masculina, pero la energía femenina es la intuición. Entonces, ¿qué tanto nosotros honramos nuestra intuición? Entonces, yo creo que cuando nosotros como seres individuales equilibramos nuestras energías masculinas y femeninas, nos honramos en ese género con el que nacimos, es como entonces vamos a poder sanar el mundo. Yo creo que el trabajo es individual, porque si yo no honro mi energía femenina, ¿cómo quiero que como mujer se me dé el mismo valor o lugar, ¿no? Y cómo honrarla, nosotras como mujeres, sobre todo, digamos, hablando como mujeres occidentales, que, bueno, somos latinas, vivimos con patrones culturales muy similares. Tú eres mexicana, yo soy venezolana y tenemos ciertos patrones culturales muy similares. Eh, y lo que dices es cierto, estamos honrando siempre el hacer, y no digo que eso sea malo, por supuesto que no, eh, pero cómo equilibrarlo, ¿no? Cómo equilibrar y tratar de sobre todo, desarrollar, ¿no? Ese conocimiento intuitivo, que es el que en las escrituras es el que nos acerca más, ¿no? A nuestro ser divino. Porque es el que es el natural, es el que surge, el que sin pensar y sin sentir, simplemente es cómo empezar, ¿no? A conectarnos más con ellos, sobre todo como mujeres. Exactamente. Y en la forma y medida que cada una de nosotros lo hagamos, es que va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Y yo lo veo, ¿no? O sea, como tú dices, como latinos vamos, ¿no? Venimos con todas generaciones y generaciones de creencias. Entonces, yo soy mamá y dices, ¿desde qué punto en mi subconsciente eduqué a mis hijos con esas mismas creencias? Tal vez mucho más diluidas, ¿no? Pero para mí sí era como muy decir, ok, hay que tener ese cuidado de ver que realmente lo estemos limpiando para no seguirlo transmitiendo. Y como mujeres, ¿cómo podemos justamente eso, ¿no? Tratar de despertar ese conocimiento intuitivo o ese ser intuitivo, ese ser más divino que tenemos. ¿Cómo podemos empezar a reconocerlo o empezar a trabajar en ello, ¿no? Pues para mí, la clave, en mi caso, ha sido la práctica, ¿no? Para mí, mueve tu cuerpo, se va a mover la energía, calma tu mente, enraízate en el aquí y en el ahora, y es justamente eso, es como quitarle capas para enraizarte, para estabilizarte en eso que verdaderamente eres, ¿no? Por eso yo les digo que para mí la práctica no es opcional, ¿no? Para mí la práctica, así como me siento a comer todos los días, así me paro en mi tapete todos los días,
justamente para tener esa experiencia, para cultivar esa parte que no es hacer, sino es ser, ¿no? Y yo siempre le digo, tal vez hay gente que no necesite tanto y nada más sentarse, ya lo experimenta y lo siente, ¿no? En mi caso, yo sí necesito mi práctica para conectarme, pero al fin es eso, o sea, al fin es que tanto puedes reconocer que no somos a seres humanos, somos seres humanos. Correcto. Y para finalizar, ¿qué nos puedes hablar, ¿no? Sobre, primero, antes de terminar, ¿cómo nace Mujer Yogi? Como te habíamos dicho al principio, ¿no? Que nos ibas a contar sobre cómo nacía esta iniciativa, que es tu canal de YouTube y tu cuenta en Instagram, ¿correcto? Sí, bueno, la verdad es que tenemos todas las redes con eso, con Mujer Yogi, Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, ¿cómo nació? Ha sido todo un proceso intenso, grande, pero justamente empezó con mi proceso de sanación, ¿no? Entonces, una parte, como te platicaba, era toda esta parte física, que yo tenía dolores desde los 14 años horribles. Entonces, yo estaba buscando algo que realmente que me aliviara, ¿no? Llevaba muchos años con dolores y sí estaba buscando algo para sentirme mejor. Y bueno, esa parte me la dio yoga increíble, pero además digo, desde que tengo uso de razón, por eso te digo que el universo se encargó de que yo siguiera este camino, porque también a nivel emocional, me acuerdo desde chiquita, yo lloraba porque la mosca volaba, era así como todo me lo cuestionaba, todo quería ir como muy profundo, y bueno, cuando me hicieron la carta astral, lo primero que el chavo la vio y me dijo, ay Gaby, amárrate una piedra, o sea, de todas las emociones, cómo se mueven. Entonces, sí, para mí, por eso te digo, es tan importante para enraizarme en eso. Entonces, empezó como un camino de autoconexión, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y lo sigue siendo. Al fin y al cabo, desde ese día uno hasta ahorita, yo siento que el camino es mi proceso de crecimiento, mi proceso de reconocimiento, mi proceso de sanación, y es el que comparto con la gente, ¿no? Porque al final, yo siento que al final es como si estuviéramos dando 3 pasitos adelante y te regresas esos 3 pasitos y le dices a la gente, ven, está increíble lo que estoy experimentando acá, acompáñame, ¿no? Y lo vives. Entonces, pues bueno, así empezó. Llegó el punto, yo igual estudié un Teacher's Training, el primer Teacher's Training que estudié era nada más para mí, para yo profundizar. Nunca me imaginé que iba a llegar a esto. Pero bueno, como llega el llamado del corazón y dices, tengo que compartir esto que me ha ayudado tanto, ¿no? Porque si no te sientes como muy egoísta o como nada más recibiendo, entonces dices, también tengo que dar, también tengo que dar. Si esto me ha ayudado tanto, tengo que dar también a los demás. Entonces empecé a compartir con la gente y como te digo, yo seguía trabajando en arquitectura y era simplemente por muchos años, era estar compartiendo como desde este espacio de que era como mi burbuja rosa y quería invitar a la gente que estuviera aquí. La verdad, yo no quería como ponerle toda la presión de vivir de esto, ¿no? Pero pues como te digo, las cosas se fueron dando y el llamado del corazón fue muy fuerte y me tenían el camino muy claro, que era dedicarme 100% en eso. Y sucedió que en ese mismo tiempo mi hijo mayor, Sebastián, él un día llegó y nos dijo, la escuela no me está dando lo que quiero, él estaba en preparatoria, segundo de preparatoria, y dijo, no quiero seguir en la escuela. Entonces nos puso un documental que se llama Educación Prohibida y pues explicaba cómo la educación de hoy en día, la mayoría, ¿no? Pone como borreguitos a seguir cierto camino. Y pues le dije, ok, pues sí, está bien, ¿no? Mi marido y yo dijimos, ok, pero decide qué es lo que vas a hacer, danos un plan de lo que vas a hacer. Entonces, pues bueno, él tenía un plan
pero dentro de sus planes también estuvo hacer como equipo conmigo, hacer equipo conmigo, y él fue mucho el que me empezó a, pues a sacar de mi zona de confort. Yo estaba como muy tranquilita en la zona de confort, entonces él fue mucho el que me ha estado empujando a seguir compartiendo. Entonces, pues bueno, así fue como nació. Sí, algo muy natural, ¿no? Es algo que, como dices, va conectándote y va saliendo solo porque es algo que es como intuitivo también. Tú simplemente lo haces porque quieres y así como va creciendo. Y Y para... además yo creo que el universo te pone las situaciones y las personas, ¿no? Sí, Que son las necesarias para que cumplas ese que es tu Dharma, tu misión de vida. sí. Y para finalizar, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre cómo empezar, ¿no? Nuestra práctica, cómo invitar a la gente y si quieren ir a tus clases, qué puedes, sobre todo para las mujeres, en este mes de la mujer, ¿no? En marzo. Pues entonces, como mujer, qué importante es darnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Y cómo es darnos? Darte el tiempo. Darte el tiempo, por ejemplo, algo muy sencillo como mamás, que no comemos por estarle dando de comer a los hijos y ya acabó todo el mundo de comer y ya dices, ya no como, ¿no? Entonces, ¿cómo darte el tiempo de comer? ¿Cómo darte el tiempo? Mucha gente me dice, Gaby, es que no puedo hacer mi práctica. ¿Cómo darte el tiempo de decir, me voy a levantar 30 minutos antes y me voy a regalar la práctica? Porque además de todo, la práctica nos va a nutrir y vamos a poder estar mejor con nosotros mismos y mejor con los demás. Exacto. Entonces, darte el tiempo, yo creo que es súper importante, darte tiempo para ti. Buenísimo, ¿no? Y es necesario, como lo dices, para poder funcionar de una manera más armónica. Porque no es nada más funcionar por funcionar, de funcionar de una manera armónica y sana, saludable, en bienestar. Claro, y yo siento que hasta te hace más efectiva, ¿no? O sea, yo sí veo la gran diferencia de cuando practico a cuando no practico. Sí, Entonces, no es que te quite tiempo, por eso esta frase de no te quita tiempo, te da tiempo tu práctica, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, al principio les costaba trabajo respetar mi espacio de práctica, ¿no? Pero después era así como, oye, ¿por qué no te vas a practicar, no? Creo que te hace falta, ¿no? Hasta ellos mismos se dan cuenta que claro. estás mejor, ¿no? Entonces, para mí ese sería un punto importante, darnos a nosotros mismas, darnos lo que te tengas que dar, pero sobre todo darte espacio justamente para hacer estas prácticas que te regresen al corazón. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias, de verdad. Estoy feliz de que hayas podido conversar con nosotros aquí en Yoga with Marianne. Y feliz mes de la mujer y que Mujer Yogi siga creciendo y siendo un espacio para traer esa luz, ¿no? Del yoga a nuestra comunidad hispana, sobre todo a las mujeres latinas. No, gracias a ti, Marian, por invitarme, gracias a ti por tener este foro tan importante y justamente ser una vocera de esto que tanto bienestar nos trae.